Todo empezó con una llamada que no debía contestar. Eran casi las 11 de la noche cuando sonó el teléfono del trabajo. Del otro lado, una voz temblorosa me dijo: «Usted es el que escribe sobre cosas raras, ¿no?». Asentí, aunque dudaba si colgar. Aquí en el cerro algo está matando a los animales y no es un perro. El hombre se llamaba Julián, un campesino de Cuetzalán. Decía que 3 borregos habían aparecido abiertos del pecho, sin sangre, como si alguien los hubiera drenado. Pero lo peor, me dijo, es que uno de mis vecinos vio algo caminando en 2 patas. No era la primera vez que me hablaban de cosas así. La mayoría resultaban historias infladas por el miedo o por el alcohol. Pero había algo en el tono de ese hombre, un cansancio distinto, una mezcla de miedo y resignación que no supe ignorar. 2 días después, tomé el autobús rumbo a la sierra. El camino era una espiral de neblina y curvas imposibles. En cada parada subía gente con bolsas de maíz, gallinas o leña, y todos, sin excepción, evitaban hablar del tema cuando preguntaba. Solo una señora ya grande me dijo sin mirarme: «No se quede de noche en el monte. Aquí los cerros oyen». Llegué al pueblo al atardecer. El aire olía a tierra mojada y copal. Julián me esperaba con una linterna vieja y una cara que parecía no haber dormido en días. Me llevó directo a su corral. Los animales estaban ahí, o lo que quedaba de ellos. No había huellas de perro ni señales de pelea, solo marcas profundas, como si algo hubiera sujetado las patas con manos humanas. Me agaché para ver de cerca y noté algo extraño. Un rastro que se alejaba entre la hierba, con forma de pie, pero con garras. Julián bajó la voz casi en un susurro. «Dicen que cuando camina así, todavía no termina de cambiar». Esa noche me quedé en su casa. Afuera, el viento soplaba como si arrastrara voces entre los árboles. En algún punto creí escuchar un silbido, leve y agudo, que se alejaba entre los cerros. Y aunque intenté convencerme de que era el viento, juraría que alguien me estaba llamando por mi nombre. A la mañana siguiente, el sol apenas se filtraba entre la neblina. Todo el pueblo parecía moverse más despacio, como si temiera despertar algo dormido. Julián me llevó al sitio donde, según él, habían visto al animal. Era un camino de tierra húmeda que se internaba entre cafetales. El aire estaba pesado. No se escuchaban pájaros ni grillos, ni el murmullo del río que pasaba cerca. Solo nuestros pasos, y de vez en cuando, el crujir de alguna rama que no era nuestra. Nos detuvimos en un claro donde el suelo estaba revuelto. Julián se agachó, apartó las hojas y me mostró algo que me heló la sangre. Era una huella, o más bien media huella. Tenía forma humana, con 5 dedos, pero el talón terminaba en una marca profunda, como una garra. «Aquí fue donde lo vieron», me dijo. Caminaba encorvado y gruñendo. Saqué mi cámara, tomé fotos, medí la distancia entre una huella y otra. Cada paso era demasiado largo para un animal común. Intenté convencerme de que podía ser un oso, aunque en esa región no hay. De repente, escuchamos un sonido entre los árboles. Algo respiraba fuerte, con un silbido áspero. Julián levantó la linterna y alumbró el monte. Nada,
solo hojas moviéndose, pero el aire estaba quieto. Decidí acercarme unos metros. La tierra olía a hierro y había una sensación de estar siendo observado. Encontré más huellas, frescas, como si alguien hubiera pasado hace minutos. Y lo más extraño, entre las marcas había pequeñas manchas de algo oscuro, seco, casi negro. ¿Sangre?, pregunté. No, respondió Julián sin dudar. Eso es tierra quemada. En ese momento un tronido retumbó desde la parte alta del cerro. Un grito animal, largo, pero con algo humano en el fondo. Julián retrocedió de inmediato. Vámonos, no se queda uno aquí después de mediodía. De regreso al pueblo, vi que varios pobladores estaban encerrando animales, cerrando ventanas, como si supieran lo que venía. Esa tarde me mostraron un dibujo en una servilleta. Un hombre con cuerpo de lobo y rostro humano. Abajo, una frase escrita con letra temblorosa. El del cerro ya despertó. Y por primera vez, sentí que esa historia no era para escribirla. Era para sobrevivirla. Esa misma noche conocí a don Eusebio, el hombre que decía haber visto a eso con sus propios ojos. Vivía a las afueras del pueblo, en una casa de madera que olía a humo y café viejo. Su esposa nos recibió sin decir palabra, y sus hijos se escondieron apenas crucé la puerta. Don Eusebio tenía la mirada perdida. En su brazo derecho, unas marcas largas, como si lo hubieran arañado con cuchillos. No quiso que lo grabara, pero aceptó contarme lo que pasó. Fue hace 4 noches, dijo mirando al suelo. Escuché que los perros ladraban como locos. Salí con la lámpara, pensando que era un zorro o un ladrón. Pero no, eso no era un hombre. Tragó saliva y siguió. Lo vi parado junto al corral. Era alto, muy delgado. Tenía el cuerpo cubierto de algo, como pelo corto, pero no era un animal. Los ojos le brillaban, amarillos. Caminó unos pasos y se enderezó, como si se acordara que podía hacerlo. Le pregunté si había intentado hablarle. Negó con la cabeza. Le grité que se largara y fue cuando gruñó. Pero no era un gruñido normal. Era como si 2 voces salieran al mismo tiempo. Una ronca y otra humana. Salí al corral para ver el sitio exacto. En el suelo, las marcas de arrastre eran evidentes. Pero lo que más me inquietó fue el cerco. Los alambres estaban doblados hacia adentro, como si algo hubiera entrado, no salido. Dentro del corral, la tierra estaba removida. Encontramos un rastro de garras que se perdía hacia el monte y junto a la barda, una prenda vieja. Una camisa hecha trizas, con olor a humedad y a animal. Julián la tomó con un palo y la miró de cerca. Esa camisa es de un muchacho que desapareció hace 1 mes, dijo. Nadie habló por un rato. Solo se escuchaba el viento chocando contra los árboles. Antes de irnos, la esposa de don Eusebio nos detuvo. Tenía los ojos llorosos. Él no lo sabe, pero anoche volvió, susurró. Lo vimos afuera oliendo la tierra. No era un perro. Era como si buscara su nombre. Esa noche el aire estaba inmóvil. No soplaba ni una hoja. Y aún así, el bosque parecía moverse.
Desde la ventana del cuarto donde me hospedaba, podía ver las siluetas de los pinos recortadas por la luna, y en medio de ese silencio volvió a escucharse el silbido. Era leve, casi dulce, como si alguien lo hiciera para llamar a un perro o a un niño. Pero el sonido no venía siempre del mismo lugar. A veces a la izquierda, luego detrás y después, demasiado cerca. Bajé la voz y llamé a Julián. ¿Escuchas eso? Él asintió sin mirarme. No le respondas, nunca le respondas. Me contó que ese silbido era lo que la gente del pueblo llamaba el aviso, que cuando el nahual se acerca, silba 3 veces. Una para anunciarse, otra para confundirte, y la última para marcarte. Intenté convencerme de que era una superstición, pero al mirar por la ventana, vi algo que me congeló. En el límite del monte, junto al camino, había una sombra erguida. No se movía, solo estaba ahí, quieta, mirando hacia la casa. El silbido se detuvo. Por unos segundos, nada, ni el viento, ni los grillos, ni el ruido del pueblo. Un silencio seco y absoluto. Después, un golpe. Algo raspó la pared del cuarto desde afuera, lento, como si una mano con uñas largas recorriera la madera. Me quedé sin respiración. Julián corrió por su machete y apagó la lámpara. Nos quedamos en la oscuridad total. Pasaron unos minutos que parecieron horas. Luego, escuchamos pasos, pero no eran pasos normales. Sonaban irregulares, como si alguien caminara en 2 piernas y a veces en 4. Se alejaron poco a poco, entre los árboles. Julián encendió la vela y dijo casi en un murmullo: «Ya sabe que estás aquí». Esa frase se me quedó grabada toda la noche. No dormí. Cada tanto, el viento parecía repetirla entre los pinos. Y justo antes del amanecer, cuando el gallo cantó a lo lejos, volví a escuchar el silbido. Solo una vez, corto, como si me respondiera. No lo sabía entonces, pero en ese momento ya era parte de su juego. A la mañana siguiente decidimos subir más arriba, hacia el cerro del que todos evitaban hablar. Nadie quiso acompañarnos, solo un viejo llamado Mateo, que conocía los caminos desde niño. Antes de partir, una mujer nos detuvo y nos dio un amuleto hecho con ramas y listones rojos. «Por si el camino se abre donde no debe», dijo, sin explicar más. El sendero se estrechaba conforme subíamos. El aire parecía demasiado pesado, húmedo, como si respirara con nosotros. A ratos, la neblina se cerraba tanto que apenas podía ver la espalda de Julián frente a mí. Mateo caminaba adelante, en silencio, guiado por pura memoria. Después de 2 horas, llegamos a una zona que no aparecía en ningún mapa, ni siquiera en los registros topográficos del gobierno. Era como si ese pedazo de tierra no existiera oficialmente. Había restos de casas, muros de piedra cubiertos por musgo y un olor extraño, mezcla de tierra podrida y copal. Mateo se detuvo frente a un árbol enorme. En su tronco, alguien había tallado figuras, rostros alargados, con bocas abiertas, como si gritaran. Al pie del árbol, símbolos circulares dibujados con ceniza.
Aquí vivían los que hacían los cambios, dijo Mateo con voz baja. Gente que sabía cruzar de piel. Nadie se atrevió a moverse. Saqué una foto, pero la cámara no quiso enfocar. Solo aparecía una mancha blanca. Pensé que era la neblina, hasta que vi que el lente estaba limpio. De pronto, escuchamos algo detrás. Ramas quebrándose, pasos lentos, pesados. Julián alzó la linterna y la luz iluminó un muro con manchas oscuras, como manos estampadas en la piedra, pero eran demasiado grandes. Mateo murmuró una oración y, sin decir más, empezó a caminar de regreso. Lo seguimos. En el camino, noté que el bosque ya no sonaba igual. Había algo distinto en el aire, como si el lugar se hubiera cerrado tras nosotros. Al llegar al pueblo, revisé las coordenadas que había marcado en mi GPS. La pantalla mostraba un error. Ubicación inexistente. Intenté trazar la ruta en el mapa digital, pero el camino que habíamos seguido simplemente no estaba ahí. Esa noche, mientras revisaba las fotos, noté algo en una de ellas. Entre la bruma, detrás del tronco tallado, se distinguía una figura. No completa, solo el contorno de algo grande, observando. Y juro que tenía los ojos abiertos. Al volver del cerro, el ambiente en el pueblo cambió. La gente ya no nos miraba igual. Cerraban las puertas cuando pasábamos, y los niños se escondían detrás de las ventanas. Algo corría de boca en boca, que habíamos ido donde no se debía. Esa tarde, mientras revisaba mis notas, Julián llegó con un sobre viejo, doblado y manchado. «Me lo dejaron en la puerta», dijo. No había nadie afuera. Dentro había una memoria SD envuelta en papel aluminio. Alguien había escrito con marcador negro: no abrir, no mirar. Y claro, lo primero que hice fue conectarla a la laptop. Solo había un archivo de video, sin nombre. Duraba menos de 3 minutos. La imagen estaba borrosa, pero se veía un grupo de muchachos caminando entre árboles con linternas. Uno de ellos grababa y reía. Todo parecía normal, hasta que la cámara giró bruscamente. Detrás de un arbusto, 2 puntos brillantes. Ojos. La linterna enfocó de golpe, y ahí estaba, una figura encorvada, desnuda, cubierta de tierra y pelo ralo. Se movía como si tuviera las articulaciones al revés. Luego se levantó. Era un hombre, o algo que alguna vez lo fue. El video se cortó con un chillido metálico y un sonido horrible, como si alguien respirara dentro del micrófono. Rebobiné varias veces. En un cuadro, casi al final, se veía mejor el rostro. Tenía facciones humanas, pero distorsionadas. Lo más perturbador era la boca, demasiado ancha, con dientes disparejos. Y esos ojos no miraban la cámara, me miraban a mí. Cuando el video terminó, la pantalla se quedó negra. De repente, se escuchó un golpe seco en la ventana. Julián se levantó de un salto, agarró la linterna y salió. No había nadie afuera, solo el aire moviendo las hojas. Pero en el marco de la ventana, entre el polvo, se notaban marcas de dedos grandes, húmedos, con forma humana. Ese video es del muchacho que desapareció, dijo Julián en voz baja.
Lo buscaban hace 2 años. Cerré la laptop. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro levantándose en la oscuridad, respirando como si estuviera al otro lado de la pantalla. Y aunque lo intenté negar, sentí que ahora él también me había visto. Esa tarde el cielo se cubrió demasiado rápido. No era lluvia lo que venía, sino algo más. Un silencio espeso cayó sobre el pueblo. Ni un gallo ni un perro, nada. Solo el sonido del viento chocando contra las láminas. Mateo apareció en la puerta empapado, con los ojos muy abiertos. «Hoy no salgan», dijo. «El cerro está encendido». Salí al patio y vi una luz verde que se encendía y apagaba entre las nubes, como si alguien allá arriba estuviera usando bengalas. Pero no eran relámpagos, era un resplandor constante que bajaba y subía desde la montaña. Julián tomó su machete, yo la cámara. Caminamos hasta las afueras del pueblo. Desde ahí, la sierra parecía respirar. Entre la bruma, una línea de fuego verde recorría los árboles y luego algo se movía dentro de esa luz. «Dicen que esa luz es el alma del que cambia», murmuró Julián. «Cuando el cuerpo no aguanta más, arde por dentro». De pronto, un rugido retumbó desde el cerro. No era animal, era un grito largo que hizo temblar el suelo. La luz verde se apagó de golpe. Todo quedó oscuro. Y entonces lo vimos. Algo bajaba entre los árboles, arrastrándose. Primero en 4 patas, luego en 2. La linterna apenas alcanzó a mostrar su silueta, delgada, descompuesta, como si los huesos no encajaran. Disparamos una foto. El flash iluminó por un segundo la figura completa. Tenía la piel húmeda, brillante, y la cara torcida hacia un lado. Nos miró y sonrió. Julián me jaló del brazo y echamos a correr. No escuché mis pasos, solo su respiración detrás de mí, corta, desesperada. Cuando volteé, la luz de su linterna ya no estaba. Llegué solo al pueblo, con la cámara en la mano y el corazón reventándome en el pecho. La tormenta se desató justo al entrar. No dormí esa noche, ni la siguiente. En la mañana salí a buscar a Julián. Nadie lo había visto. Fui hasta su casa, la puerta abierta, la cama revuelta, y en el piso, huellas mojadas que salían hacia el monte. Pero las huellas no eran de botas, eran descalzas, largas, y terminaban en garras. Después de lo de la luz verde, nadie quería hablar del cerro, pero yo necesitaba respuestas. Sentía que algo me estaba siguiendo y no podía quedarme sin saber. Julián seguía desaparecido. Mateo me advirtió que si subía, no volvería igual. No entendí qué quiso decir hasta que llegué a la cueva. El acceso estaba oculto entre rocas y raíces, casi imposible de ver. Al entrar, el aire estaba húmedo y olía a tierra quemada. En las paredes había marcas profundas, cortes y arañazos viejos, pero también símbolos tallados con cuidado. Círculos, triángulos, ojos, como si alguien quisiera dejar un mensaje. Más adentro, encontré restos humanos, huesos desordenados,
Cráneos partidos, con marcas extrañas. Parecían desgarrados desde adentro hacia afuera. Sobre ellos, restos de ropa rota, camisas, pantalones y zapatos. Todo parecía reciente, aunque cubierto de polvo. Y entonces lo vi. Un cuerpo que no estaba muerto, pero tampoco vivo. Estiraba y encogía sus extremidades de manera antinatural. Su piel se tensaba. Parecía cambiar de textura bajo la luz de mi linterna. Observé, horrorizado, cómo su rostro humano se transformaba, alargándose y mostrando colmillos, con ojos que parecían mirar en otra dimensión. Encontré un manuscrito junto a los restos. Decía cosas que no podía comprender del todo. Cuando el cuerpo humano no aguanta la transformación, la piel se abre. Solo los que buscan ver saben que el cambio no es final, sino un ciclo. Los que miran también cambian. De repente, un gruñido me hizo girar. La criatura se levantó en 4 patas y me observó. No atacó, solo me midió. Sentí que me reconocía, que sabía que yo había estado investigando. Mi corazón latía tan rápido que creí que me explotaría en el pecho. Corrí sin mirar atrás. La cueva parecía alargarse, como si el suelo y las paredes se movieran para atraparme. Cuando finalmente salí al aire libre, la luz del amanecer me dio un respiro. Pero algo dentro de mí había cambiado. Desde ese día, cada vez que cierro los ojos, siento esa mirada, esa piel que se estira, esos ojos que no son humanos, y la certeza de que lo que vi no termina en la sierra. Regresé al pueblo con el cuerpo agotado, la cámara temblando en mis manos y una sensación pesada en el pecho. Algo dentro de mí me decía que ya no era el mismo. La sierra me había marcado de una forma que no podía explicar. Al principio todo parecía normal. La gente me saludaba con cautela, pero había algo extraño en sus miradas, como si supieran algo que yo no podía entender. Los niños se escondían detrás de las puertas y los adultos apenas cruzaban palabra. Incluso Julián no apareció, como si lo hubiera tragado la montaña. Esa tarde fui a la plaza. Vi un grupo de ancianos sentados en un banco, murmurando entre ellos y mirándome de reojo. Uno de ellos me llamó y me entregó un pequeño paquete envuelto en tela. Dentro había un espejo. Me dijo: «Mírate, ahora eres uno de ellos». Al principio no entendí, pero cuando levanté el espejo, vi mi reflejo. Y algo estaba mal. Mis ojos parecían más grandes, más intensos. Mi sombra se movía de manera independiente. Y al fondo, apenas visible, había una silueta encorvada que imitaba mis movimientos. El pueblo me llevó a un ritual esa noche. Todos los habitantes se reunieron alrededor de una fogata. Cantaban, susurraban nombres que no comprendía y ofrecían objetos a la llama. En el centro había huellas recientes que nadie parecía haber dejado. Caminaban en círculos, formando símbolos que reconocí de la cueva. Al principio sentí miedo, pero pronto comprendí. Me estaban mostrando algo. El nahual no era solo una criatura, era un ciclo, un conocimiento, un pacto con la sierra y sus secretos. Y ahora yo era parte de él,
aunque no quisiera. Cuando terminó el ritual, los ancianos me dijeron que el silencio que había sentido antes era solo el inicio, que los ojos que había visto en la cueva ahora estaban dentro de mí y que debía aprender a reconocerlos. Salí del círculo con el corazón acelerado, pero una claridad extraña. La montaña me había cambiado, y aunque no sabía si podría volver a mi vida anterior, entendí algo. El nahual no se encuentra solo en la sierra, está en cada uno que lo busca. Esa noche tampoco dormí. Cada sombra parecía moverse, cada silbido parecía llamarme por mi nombre. Y por primera vez, entendí que el regreso al pueblo no significaba el fin, sino apenas el comienzo de algo más grande.